Ok. Vamos a iniciar, vamos a orar para iniciar. Adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy, también te damos gracias porque nos permitiste estar aquí, también para que esta clase sea de edificación para nosotros y también para los hermanos que vengan a estudiar de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, damos gracias a nuestro Dios por esta lección y hoy vamos a continuar con la lección 43 del Testimonio de Jesucristo, estudio del Evangelio de Juan. Vamos hoy a concluir el capítulo 19. Entonces estamos en Juan, capítulo 19. Vamos a leer del 31 al 42, Juan 19. Y Juan 19, 31. Primero leo lo que tenemos en las hojas. Adelante, hermanos. Vamos empezando. Buenas noches. Bien, vamos hoy a ver Juan 19 del 31 al 42. Juan 19, 31 al 42. Dice, Jesús ha cumplido con su obra redentora. El plan eterno de Dios está en marcha, cumpliéndose en la muerte de Jesús. Y este hecho nos ha llevado a lo que podemos llamar la segunda dispensación. Tengo que ir corrigiendo errores que me encuentro en la hoja. Esto significa que la muerte de Cristo establece un parteaguas en la forma en que Dios ha de relacionarse con la humanidad, lo cual formó parte del mensaje central de Jesucristo. Jesucristo estuvo anunciando que venía un cambio en la forma en que Dios se relacionaría con la humanidad. Sin embargo, aún debemos tener paciencia en lo que la resurrección toma lugar y así se completa su glorificación. Ok, vamos a ver Juan 19 del 31 al 42. Entonces empezamos con nuestro hermano Rudy. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. El 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
Ok, bien. Vamos a ver, bueno, y de hecho para empezar, vamos a ver Gálatas 3:13. Gálatas 3:13, empezamos con nuestro hermano Rudy. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ok, entonces Jesús se entregó voluntariamente por nosotros para así cumplir con esto que dice Gálatas. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición De la maldición de la ley. De la maldición de la ley. No porque la ley fuera una maldición, sino porque en la ley estaba declarada la maldición para el que era colgado en un madero, ¿verdad? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Bueno, maldición de la ley. Es de lo que Cristo nos redimió, de esta maldición que está declarada en la ley. Ahora es obvio que esto no significa que todos fuéramos a ser colgados de un madero en castigo, pero Él tomó esa maldición sobre sí, por eso Él se hizo maldición por nosotros. La maldición de nosotros era nuestro pecado, pero Él tomó eso y Él se hizo maldición al ser colgado de un madero. Ok, vamos a ver Levítico 27:29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Ok, no se puede dar pago de rescate por una persona que haya sido declarada maldita, según Levítico 27:29, sino que debía morir sin remedio. Por esa razón, cuando Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, nos libró de esa irremediable condena, y es por eso que Él llevó esa maldición en nuestro lugar. Él se hizo maldición y tenía que morir. Eso es lo que ocurrió cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz, librarnos de la maldición que la ley decretaba sobre nosotros. Y entonces, si éramos decretados malditos por la ley, no podíamos ser nosotros rescatados, sino que debíamos morir. Jesús toma nuestro lugar y muere por nosotros. Ok, entonces por eso Él se hizo maldición para rescatarnos de esta otra maldición. ¿Sí queda clara esa parte? Los judíos entonces, ok, volviendo ahora al pasaje, como era el día de la preparación para la Pascua. El día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo. El día de reposo era lo que venía. Ya hemos comentado un poco sobre ello, ahorita vamos a comentar. Porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas. Le quebraran las piernas y se los llevaran. Vamos a ver Deuteronomio 21, 22 al 23. Deuteronomio 21, 22 al 23. Si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ok, entonces si un hombre cometía pecado digno de muerte y se le daba muerte colgándolo de un árbol, su cuerpo no podía quedar colgado toda la noche. Ok. En este caso no dice madero, dice árbol, pero bueno, pues tiene la misma, el mismo sentido, ¿verdad?
sino que debía ser enterrado ese mismo día. Porque el colgado es maldito de Dios. De ahí que Jesús por eso se hizo maldición por nosotros al morir en un madero, en una cruz. Y así no se contaminaría la tierra que el Señor les había dado. Esto puede tener sentido para los sacerdotes y todos los que fueron a hablar con Pilato, porque sabían que la ley decía que se tenían que mover ese día. Ahora, es obvio que a lo mejor a otros los habían dejado días, pero como venía el día de reposo, esto tomaba más relevancia. Bueno, ahora bien, este era un día muy solemne por ser el día de reposo unido a la fiesta de la Pascua, lo que ya habíamos dicho. Tal como ya lo hemos mencionado, por esa razón no parecía correcto a los judíos, es decir, a los sacerdotes y demás religiosos, que una vez dada las 6 de la tarde, aún los hombres no hubieran sido enterrados. No solo era que estuvieran colgados, sino que debían ser enterrados el mismo día. Por esa razón, el romperles las piernas ejercía una cruel pero rápida muerte al asfixiarse por su propio peso. Cuando le rompían las piernas, todo el peso caía sobre los brazos, se sumían los pulmones y la persona moría, aunque dicen que lo más doloroso era que le rompían con fierro los huesos de las piernas. Entonces eso era lo más doloroso. Algunos incluso morían del dolor de romperle las piernas. Ok, entonces el asunto es que estos hombres debían de morir y ser enterrados antes de que empezara el día de reposo. Por eso Jesús, se calcula, muere a la hora tercera, y entonces hay tiempo para enterrarlo, pero no mucho. Dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Del primero. Y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Ok. Los dos hombres sí sufrieron esa muerte, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, él eligió morir antes y no murió por esta situación, ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Al momento salió sangre y agua. Ahora Juan habla del mismo, y el que lo ha visto ha dado testimonio, ha dado testimonio. Él lo está escribiendo, él da testimonio, él es testigo ocular y su testimonio es verdadero. El que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Ok, aquí hay un énfasis especial en lo que Juan está escribiendo. Dice, Juan desea dejar muy claro que el testimonio que escribe acerca de este punto es totalmente cierto. No porque el resto del evangelio no lo sea, hay una cuestión, hace destacar esto de manera especial, sino que desea resaltar este punto que es de suma importancia, pues en los tiempos en que se escribió este evangelio, el movimiento de los docetistas había tomado mucha fuerza, y sobre todo donde Juan vivía, en Éfeso, con Cerinto, el más famoso de ese movimiento. El docetista Cerinto era uno de los más destacados, fue famoso en la ciudad de Éfeso, ahí vivía Juan, era pastor en la iglesia de Éfeso. Los docetistas, como buenos griegos, sostenían un principio establecido por Platón, quien a su vez lo tomó de la mitología griega, de la lucha entre dioses y titanes, en lo cual no profundizaremos ahora. ¿De dónde vienen los conceptos de Platón? Bueno, ahorita el que vamos a ver. Pero que derivó en la idea de que el alma es pura y buena, mientras que el cuerpo es malo y sucio. Eso llevó a algunos a pensar que un Dios puro y santo no podría haber tomado un cuerpo humano, por lo que Jesús solo tendría apariencia humana,
parecería humano, pero no con cuerpo humano. En griego, apariencia es dokein, de ahí se deriva docetista. Por lo tanto, Juan los relaciona con el espíritu del anticristo. Vamos a ver 1 Juan 4, del 1 al 3, que es un pasaje que muchos, por no conocer el contexto, pues han movido en ciertas ideas. 1 Juan 4, del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carnes de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ok, entonces, ellos no confesaban que Jesucristo había venido en carne, que había tenido un cuerpo humano, y por eso era que Juan hace este énfasis, que él fue testigo, que efectivamente, como dice aquí, por esa razón, él nos asegura que después de que Jesús murió, un soldado le atravesó el costado. A esto ya no se sobrevive. De hecho, algunos consideran que la lanza llegó al corazón. Dice, le atravesó el costado con una lanza, y él mismo vio cuando después de salir la sangre finalmente salió agua, dando así testimonio de que Jesús tenía con toda certeza un cuerpo humano y que efectivamente murió en la cruz, al grado de que después de la sangre salió agua. Según un comentarista y que entrevistó de hecho hay un médico, no sé si sea de Estados Unidos, pero escribió hace ya décadas un libro y consultó a otros médicos, cardiólogos, y estaban de acuerdo que al haberse roto el corazón, la sangre se coagulaba, se hacían coágulos, dejando el suero suelto, el agua que hay en la sangre, y se coagula la sangre, y entonces lo que sale, toda la sangre y después el agua que se separó al romperse el corazón. Entonces, algunos consideran es solamente una interpretación médica de lo que pudo haber ocurrido porque salió agua. El asunto es que lo que importa es que Jesús murió porque derramó su sangre y agua. Es decir, lo importante es que sepamos que Él en verdad murió. Ahora, algunos relacionan, vamos a ver 1 de Juan 5:6. 1 de Juan 5:6. El testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ok, entonces algunos relacionan este pasaje con este hecho, con esta agua, aunque la mayoría lo interpreta en relación al bautismo. Jesús vino en agua y sangre, el agua del bautismo y la sangre en la cruz, pero y lo interpretan así porque el énfasis es no solamente en agua, sino en sangre. Recuerden, Juan está hablando ahí en la primera carta que Jesús vino en carne. Entonces vino, se bautizó, podía a lo mejor tener apariencia humana con su cuerpo divino y se podía haber bautizado, pero como derramó sangre, él efectivamente era humano. Es que evidentemente Jesús tenía un cuerpo humano, el cual derramó su sangre hasta la muerte. Esa es la razón de su énfasis. Dice, la mayoría interpreta en relación al bautismo. Como sea, lo que Juan asegura al decir no solo con agua, sino con agua y con sangre, es que evidentemente Jesús tenía un cuerpo humano, el cual derramó su sangre hasta la muerte. Esa es la razón de su énfasis. Bueno, esto en cuanto a la sangre que salió.
Juan dice que él es testigo, fue cierto, lo dejó escrito, da su testimonio y declara que es verdadero. Ahora, esa es una parte, no sé si hay preguntas sobre esto. El que no le rompieran las piernas a Jesús sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Ok. Ahora, ¿dónde dice esto? Bueno, es interesante. Vamos a ver Éxodo 12:46 y luego Números 9:12. Éxodo 12:46 y luego Números 9:12. Después vamos a ver Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. Ok. Zacarías 12:10 acá y Apocalipsis 1:7. Ok, vamos a ver ahorita 4 pasajes. Tengo más, ahora sí hay muchos. Vamos a ver Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebráis hueso suyo. Ok, está hablando del cordero del sacrificio en la Pascua. No se le debía romper hueso alguno. Números 9:12. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de la Pascua la celebrarán. Ok, entonces, ahora no está hablando de Jesús, está hablando del Cordero de la Pascua. Recordemos que el Cordero de la Pascua era un símbolo de Jesucristo en su muerte, de ahí la relación en este pasaje, ¿ok? Entonces, no se quebrará hueso suyo, era en relación del Cordero de la Pascua y ahora lo habla, obviamente hace referencia a Jesús. Esa es una escritura, una parte de la escritura que se cumple. Hay otra, que le clavaran la lanza, también cumplió la escritura que dice: mirarán aquel que traspasaron. Traspasado con una lanza. Ahora traspaso pues suena más a las aplicaciones del banco, ¿verdad? Pero traspasar es llevar más allá. Ok, vamos a ver Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, o se llora por un primogénito. Ok, entonces, él dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando de Jesús. Esa es la palabra que se cumple. Pero hay una futuro, Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ok, entonces nos dice que los que traspasaron a Jesús, bueno, solo fue un soldado, o puede haber sido el grupo de soldados, pero en realidad se refiere a todas las personas, y hablando sobre los judíos, principalmente en este caso, que estuvieron ahí, que entregaron a Jesús a la muerte, son los que dijeron que su sangre sea sobre nosotros. Entonces, al ser traspasado, era como si ellos lo hubieran hecho. Todos harán lamentación por él. Tanto lo dice Zacarías como lo dice Apocalipsis. Así que tenemos el testimonio de Juan y los demás evangelios que nos aseguran que Jesús cumplió lo dicho en Isaías 53:12. Vamos a ver qué palabra es. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorando por los transgresores. Ok, entonces dice: yo le daré parte con los grandes. Con los grandes. Y con los fuertes. Repartirá despojos, como aquel que es vencedor en una guerra, ¿verdad? Parte con los grandes y con los fuertes, porque derramó su, aquí dice vida, alma, como gusten ponerle, es la misma palabra, bueno, no sé en griego, pero está en hebreo. Derramó su vida, derramó su alma hasta la muerte.
Por esa razón Dios le recompensa, hablando de Jesús en el sentido humano. Y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores o los pecadores. Ahora bien, Dios había preparado lo necesario para que se cumpliera la glorificación de Jesús en su resurrección. Ya se ha glorificado en su muerte, ahora en su resurrección. Para ello, se debía atestiguar su sepultura para que constara que Jesús no solo murió, sino que en verdad resucitó. Para poder hablar de la resurrección de Jesús hay que hablar de la muerte de Jesús. Pero si Jesús no murió, como dicen los de la nueva era, que en realidad Él sobrevivió y se fue a la India y allá envejeció y tuvo familia, el Cristo de Cachemira, entonces debe haber un testimonio de su sepultura, ¿verdad? De que efectivamente murió. Bueno, entonces para eso que constara no solo murió, sino que en verdad, para ello se debía atestiguar su sepultura, para que constara que Jesús no solo murió, sino que en verdad resucitó. Para eso Dios dispuso un hombre. Voy a repartir los pasajes. Mateo 27, 57, Marcos 15, 43, Lucas 23, 50 al 51. Ok, Mateo 27, 57, Marcos 15, 43, Lucas 23, 50 al 51. Ok, vamos a ver qué dice Mateo 27, 57. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Ok, un hombre rico de un lugar llamado Arimatea, su nombre era José. José de Arimatea es como lo conocemos. Era rico. Marcos 15, 43. Vino de José de Arimatea, miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ok, era devoto y era miembro del Sanedrín, del concilio. Ok, y Lucas 23, 50 al 51. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Ok, entonces nos dice que él no había consentido esta trama para condenar y crucificar a Jesús. Ok, ese era José de Arimatea, rico, devoto, esperaba el reino de Dios y no había consentido que se condenara y crucificara a Jesús. Ahora, quien actuaría junto con el ya conocido y destacado maestro de la ley, Nicodemo. Bueno, después de estas cosas, José, o sea, de haber muerto Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto. Ok, José de Arimatea, Juan nos da más información sobre él. Era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. Recordemos Juan 9:22. A ver qué dice Juan 9:22, que ha destacado en algunos últimos capítulos. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ok, entonces ese era el miedo que tenían todos, que los expulsaban de la sinagoga, incluido este hombre que incluso era miembro del Sanedrín, pero era devoto de Jesús. Ok, él pidió permiso ¿a quién? Pilato. A Pilato. Ok, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. A ver, todavía estás en Marcos, ¿verdad? Vamos a ver Marcos aquí que leíste hace rato, 15, 44 al 45. Pilato se sorprendió de que
ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Ok, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Porque fue muy pronto, Jesús murió más pronto que todos los demás. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto, y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José de Arimatea. Así que Pilato concedió el permiso. Y José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, para que nos acordemos de Juan 3:1, ¿verdad? O 3:2. Vino a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe. Como de 33 kilos. Aloe. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce las libras a kilos. ¿Mande? Aquí dice como 100 libras. 100 libras y le calculan 33 kilos, lo cual pues como sea es demasiado, ¿verdad? Una carretilla por lo menos hay para echar todo. Bueno, una mezcla de mirra y aloe, como 33 kilos. Esta era una cantidad nada despreciable de especias. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especias aromáticas. Con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Los egipcios hacían otra forma de enterrar, cada pueblo. Bueno, esta era la costumbre de los judíos. José era para también evitar el olor cuando el cuerpo se descompusiera, que dejaban algo que perfumara, ¿verdad? José había provisto las telas de lino y Nicodemo las especias aromáticas, ¿ok? Nos lo dice uno de los otros evangelios, creo que es Mateo, que él compró estas telas, José. Además, Dios proveyó que en el lugar donde fue crucificado hubiera ¿qué? Un huerto. Hubiera un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo. Hasta eso. Ahí cerquita, unos pasos. Un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Esto nos recuerda a Marcos 11:2. ¿Con quién seguíamos, verdad, hermana, verdad? No. Ah, bueno, leyó. Ok, Marcos 11:2, avisa ahí. Vamos a recordar esta frase. Un lugar donde nadie había sido sepultado antes. Y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátelo y tráiganlo. El pollino, es decir, esta cría de burro que Jesús montó para entrar a Jerusalén, jamás nadie la había montado antes. Lo mismo era en este sepulcro, jamás antes nadie había sido ahí enterrado, es decir, que como sea no había huesos ahí tampoco. ¿Ok? Y eso también para evitar cualquier confusión, que digan, sí, miren, ahí sigue el cadáver de Jesús, ¿verdad? Porque ya alguien se había enterrado antes. No, este estaba recién cavado, no había sido usado. ¿Ok?
Dice, por tanto, por causa del día, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Es decir, todo esto fue ideal. Dice, no fue coincidencia, son muchas coincidencias. No fue coincidencia, sino la obra de Dios, porque incluso el sepulcro es interesante, dice, pues el sepulcro pertenecía al mismo José de Arimatea. Él era el dueño, por lo menos del sepulcro, no sabemos si del huerto, pero veamos cómo todas las cosas se prestaron para que José de Arimatea, que primero no había sido valiente en su fe en Jesucristo, ahora estuviera siendo usado para proveer todo esto. Además, no era una cueva húmeda, sino que estaba cavado en la roca. Voy a repartir, sigue entonces Mateo 27, 60, hermano Rudy, Isaías 53, 9. Luego, hermana, Juan 12, 42 al 43. Y finalmente Juan 7, 50 al 51. Ok, vamos a ver cómo era esta tumba. Está el sepulcro. A ver, adelante. Y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Ok, entonces, el sepulcro, que no era muy alto, porque vas a ver después que María se agachó, que Pedro se agachó, se inclinaron para entrar. El sepulcro finalmente era dice en su propio sepulcro, que él había cavado en la roca, José de Arimatea. Ok, esto era ideal también por cuestión del tiempo. Es decir, por el hecho de que había que sepultar rápido porque ya se acababa el día y empezaba el día de reposo de la Pascua, entonces del sábado, aunque estaban en la Pascua, había que sepultar rápido a Jesús, así como a los otros no sabemos qué les hayan hecho. Bueno, dice, por esa razón vamos a ver Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ok, entonces, por esa razón, cuando este pasaje dice que aunque se dispuso con los impíos su sepultura, con el rico fue en su muerte, se refiere a José de Arimatea, preparado y llamado por Dios. Es decir, fue enterrado, como dice un escritor, en una tumba digna de un rey. Seguramente el sepulcro de David y de los demás reyes era algo a lo mejor más grande, pero hecho muy semejante a esto, con mucho aroma, para que en los 3 días que Jesús estuviera ahí, su cuerpo no se descompusiera o no oliera, etcétera. Cuando resucitara, finalmente todo esto lo propuso Dios. Ahora, dice, se refiere a José de Arimatea, preparado y llamado por Dios. Es cierto que de acuerdo, vamos a ver Juan 12, 42 al 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ok, podríamos juzgar la actitud de José de Arimatea de acuerdo a este pasaje. Y tal vez también la de Nicodemo, a pesar de su intervención en Juan 7, 50 al 51. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ok, Nicodemo, cuando estaban pensando matar a Jesús, arrestarlo y todo, él dijo, bueno, pero nuestra ley escucha primero un hombre antes de juzgarlo. Ellos hasta le dicen, ¿qué? ¿Acaso tú también eres de Galilea? Ve que de Galilea nunca ha salido nada bueno, y también fueron agresivos con él. Bueno, pero finalmente dice, por no mantener una postura valiente ante los judíos en cuanto a su fe en Jesucristo. Sin embargo, recordemos que ni aún el mismo Pedro lo pudo hacer.
Pedro, que estuvo con Jesús y que podían ver en él alguien que estuvo con Jesús, tampoco pudo mantener, y no fue con los fariseos, fue con puros sirvientes, no pudo mantener su fe en Jesús. Ok, pero ¿qué? Pues ninguno tenía aún el Espíritu de Dios, debido a que aún no habían nacido de nuevo. Es decir, podríamos juzgarlos de acuerdo a lo que Juan escribe, pero ellos no tenían el Espíritu de Dios. Sin embargo, José y Nicodemo tomaron valor y cumplieron con la obra a la que Dios los destinó, pese a que tenían claro que sus compañeros del Sanedrín se llegarían a enterar y eso les traería consecuencias. Ellos, aunque en un momento no fueron valientes en su fe en Jesucristo, ahora que Jesús había muerto, tomaron valor, Dios les dio valor, pidieron el cuerpo de Jesús, lo sepultaron, lo hicieron con honor, y eso iba a ser conocido por los demás miembros del Sanedrín y seguramente les ha de haber traído consecuencias. Si los expulsaron o no de la sinagoga, pues no lo sabemos, pero hay una posibilidad de que sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok, pues vamos entonces a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para terminar. Vamos a dar gracias a Dios por su cuidado y pues les recuerdo a los que nos ven que tenemos el sábado reunión de adolescentes a las 5 de la tarde. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu amor y tu cuidado, gracias por tu bondad para con nosotros, Señor. Confiamos en tu amor y tu protección, tu sustento. Señor, estamos en tus manos confiando que tú estás llevando a cabo tu obra en nosotros, que así como obraste en Nicodemo y en José de Arimatea, así como en ellos, Señor, tú reflejaste, Padre, la provisión, el sustento que era necesario para que se completara la obra de enterrar a Jesucristo, para que Él pudiera resucitar y hacerlo con grandeza, Padre, que así, Señor, tú cumplas tu obra en nuestras vidas también, Señor. Como ellos que fueron instrumentos tuyos, seamos nosotros también instrumentos tuyos y tú guardes nuestras vidas en todo tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Padre, permite que cada uno de los que participamos de este estudio podamos tener clara tu palabra, podamos comprender y aprender a discernir, Señor, cada aspecto en el cual, Señor, nosotros vivimos cada día, Señor, y enfrentamos la necesidad de tener la correcta decisión respecto de tu palabra para vivir de la manera correcta. Te alabamos y bendecimos, a ti sea la gloria y la honra, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, nos despedimos de quien nos